Bien, comencemos con la última parte de la confección de las partes alámbricas del clam, ¿sí? Eh, Nos quedaba pendiente, ¿no es cierto?, de analizar la disposición del arco vestibular inferior, en el cual, digamos, tenemos que lograr paralelismo con respecto al arco superior, ¿sí? Lograr el máximo paralelismo, ¿sí? Que nos quede con el arco superior. Esa es una de las condiciones que tenemos que tener en cuenta con respecto al adaptación del arco vestibular inferior. No hay problema con respecto, digamos, dónde cruza, ¿no es cierto?, el alambre. Lo podemos cruzar, digamos, en todo ese espacio que genera la mordida constructiva, ¿no es cierto?, todo ese espacio interoclusal que genera la mordida constructiva. Por ahí podemos pasar el alambre, ¿no? Cruzar, digamos, el alambre hacia el lingual, sin necesidad de que adapte perfectamente, ¿no es cierto?, justamente entre canino y premolar, o sea, en la tronera, digamos, oclusal entre canino y premolar. No necesariamente tiene que quedar perfectamente adaptado al alambre, ni contactando con, digamos, con dicha tronera, sino que puede pasar, como pueden apreciar nosotros en esa imagen, que el alambre cruza por medio, digamos, del espacio interoclusal, ¿sí? Y después, otra cuestión a tener en cuenta es, digamos, que las colitas retentivas en la parte interna, no nos quede demasiado eh, hacia afuera, mejor dicho, digamos, que quede tan sobresalidas las colitas retentivas que después nos condiciona a que el acrílico nos quede demasiado grueso, ¿no? Entonces las colitas retentivas tienen que estar adaptadas, ¿no es cierto?, en lo que sería a nivel de las caras palatinas y linguales, ¿no?, de las piezas premolares. Eh, lo más adaptado posible sin que toque dichas caras, ¿no? Sí, o sea que lo que quiero decir es que si quedan demasiado separadas de las caras palatinas y linguales de los premolares, ¿no? Me obliga, digamos, a hacer un acrílico demasiado eh, grueso, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Bien, vamos a fijar, una vez que ya tenemos, hasta el momento lo fijé provisoriamente con cera utility, como pueden ver, y ahora lo voy a terminar de fijar con cera rosa, como ya han visto que hago, ¿no es cierto?, en todas las estructuras alámbricas, ¿no? Ya lo fijamos con cera rosa, ya lo dejamos preparado, ¿no es cierto?, para el acrilizado, ¿no? Yo inclusive tengo la costumbre de ponerle, ¿no?, cera a todo el arco para que después el acrílico no se me meta entre el arco y los dientes, ¿no? Entonces por eso le pongo cera a todo el arco. Y también un punto a tener en cuenta es ponerle cera entre las anzas, ¿sí? Entre las anzas horizontales y el arco. Pónganle cera, ¿sí? Háganme caso porque es un punto complicado, ¿no? Que donde se mete el acrílico en ese sector, ¿no es cierto? Y es difícil, es un poco engorroso sacarlo. Entonces por eso póngale cera, ¿no es cierto?, bien al nivel de las anzas horizontales del arco. Pónganle cera para evitar inconvenientes, ¿no es cierto?, después en el acrilizado. Bien, hay algo que les quiero comentar
yo hago, ¿no es cierto?, es colocarle un poco de cera a las caras oclusales, ¿sí? A nivel del surco mesiodistal solamente. Un poquito, es como le decimos en la jerga, una lecheadita de cera para que el acrílico no se meta a nivel del surco y a veces después nos genera la rotura, ¿no es cierto?, de dichos dientes. Ahí estoy metiendo cera, digamos, a nivel de las anzas. Nunca pongan cera por el lado palatino-lingual. Bien. Ya tengo fijo el arco superior. Bueno, lo que voy a hacer ahora va a ser, digamos, vamos a separar, digamos, la rama superior de la rama inferior. Y lo que vamos a proceder es hacerle, digamos, los resortes frontales o alambres guías, ¿sí? Resortes frontales o alambres guías. Que para eso vamos a marcar, bien por gingival, marcamos de distal de un lateral a distal del otro lateral, ¿no es cierto?, para tener referencia de la ubicación, ¿sí? Son dos resortes, uno que va superpuesto al otro, ¿no?, como después le voy a mostrar, que va de distal a distal del lateral, ¿sí?, lo más hacia gingival posible, y que lo vamos a hacer con alambre de 0,8 milímetros, ¿sí? Entonces, en el clamp, como ya les dije, ¿no es cierto?, va a haber alambre de 1,2, que es el COFEN, alambre de 0,9, que son los arcos vestibulares, y alambre de 0,8, con el cual vamos a hacer estos alambres guías o resortes frontales, ¿sí? Vamos a cortar, directamente ya cortamos unos cachitos, ¿sí?, de unos pocos centímetros. Estos serán 8 centímetros más o menos. Esperen que les digo más o menos cuánto. Sí, sí, unos 8 centímetros corten de alambre. Vamos a cortar 4 trozos. Bueno, este prácticamente lo vamos a dejar así entero porque por el cachito que me va a sobrar, la verdad que no vale la pena dejarlo. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Lo moldamos. ¿Cómo lo moldo? Yo acá agarro o la IAM o la angle, como voy a hacer yo en este caso, ¿sí? Le doy la forma. Le doy la forma de la curvatura de la arcada, ¿no es cierto?, lo que es en el sector anterior, al nivel de los incisivos. Le voy dando la forma. Y ahora voy a marcar, ¿sí? Voy a marcar con la fibra de tinta al agua. Le voy a marcar, digamos, la proyección de distal de un lateral a distal del otro lateral. Y ahí va a ser donde voy a hacer el primer doblez, ¿sí? Voy a hacer el primer doblez, que lo voy a hacer con la angle. Perdón, con la IAM, no con la angle, con la IAM. Con la torre 1 de la IAM voy a hacer el primer doblez. Y acá, ahora les voy a mostrar, pero estos resortes también llevan unas pequeñas anzas, ¿sí? Unas pequeñas anzas que se ubican a nivel de los caninos, que lo voy a hacer con la torre 1, con la torre pequeña, ¿no es cierto?, de la IAM también. Bien, y ahora ya lo llevo hacia distal, hacia atrás, ¿no? Ven cómo va quedando, ¿sí? Y le hago el zigzag, le hago el zigzag. Esperen que
no sé si le voy a hacer. Sí, vamos a hacer el zigzag de la colita retentiva, ¿sí? Cortamos. Vemos la adaptación. Está un poco largo, le voy a cortar un poquito la punta, ¿no es cierto? Me quedó un poco largo. Mejor que sobre, no que falte. Siempre conviene, digamos, hacerlo un poquito más largo y después cortarlo. Después, bueno, ahí vamos a tener un poco el inconveniente de que se tiene que meter entre las colitas retentivas, del arco vestibular y del cofén, ¿no es cierto? Con lo cual hay que tener cuidado con eso, hay que, digamos, tener en cuenta eso. Bien, y como siempre hago, me ayudo con Cera Utility para fijar las partes alámbricas, ¿sí? Le pongo un poquito de Cera Utility en las caras palatinas de los dientes, ¿no? 2 pequeños cachitos, ¿no es cierto? Para sostener y ver la adaptación de los resortes. Recuerden, les hago recordar, bueno, le voy a cortar, todavía está un poquito largo, le voy a cortar un poquito todavía en la pequeña puntilla. Siempre pongo los dedos para cortar, ¿sí? Bien. Ahí ya tenemos uno de los resortes, ¿sí? Tiene un poquito más de curvatura. La curvatura se lo estoy dando con la media caña, ¿sí? Bien, y ahora voy a hacer el otro, su hermanillo, su hermano que va a ir, digamos, con la misma disposición. Lo voy a poner sobre este resorte, pero va en el lado opuesto, ¿no? Voy a agarrar uno de los pedazos más grandes. Bien, entonces, como les decía, yo le doy la forma, me gusta darle la forma con la angle, ¿sí? Le doy la forma con la angle, esa convexidad, ¿no es cierto?, que debe presentar, que representa las caras, la arcada, ¿no es cierto?, a nivel de los incisivos, esa curvatura, para que adapte sobre las caras, palatinas de los incisivos. Voy a dar un poquito más de curvatura. Bien, voy a marcar, digamos, dónde hacer el primer doblez, ¿no? Después se lo voy a marcar más de cerca, se lo voy a mostrar bien de cerca, ¿sí? Y con la angle vamos a hacerle el primer doblez, de referencia a la marquita. Doblamos. De vuelta con la torre 1 de la IAM voy a hacer el ansa, esa ansa que tiene que dar
a nivel de los caninos. Y por último lo dirijo hacia atrás porque después para confeccionar, ¿no es cierto?, las colitas retentivas. Que lo hago como me gusta a mí con la media caña, ¿no? Ese zigzag que me gusta hacer, ¿no es cierto?, como colitas retentivas. Bueno, vemos ahora la adaptación. Que tengan la misma disposición que el otro. Que el otro resorte. Voy a bajar un poquito la colita retentiva, sosteniendo toda la estructura del resorte. Y voy a llevar para adentro, porque queda muy separado de la mucosa y de los dientes, la colita retentiva. Bien, ya lo tenemos, están paralelos. Y les voy a mostrar más de cerca cómo es la adaptación, ¿sí? De los resortes. Bueno, ahí observen, digamos, la disposición de los resortes sobre las caras palatinas de los dientes. Ven cómo queda en contacto lo más hacia gingival posible, uno superpuesto sobre el otro, pero tratando de contactar y adaptar sobre las caras palatinas de todos los incisivos, de los 4 incisivos, ¿sí? El ansa, las ansas a nivel de los caninos, ahí la pueden apreciar, ¿no? Las ansas, ¿no es cierto?, a nivel de los caninos, esas dos. Y después las colitas retentivas que se meten, ¿no es cierto?, entre las otras colitas retentivas, en el lugar que se pueda, ¿no? Y para que después, digamos, quede después todo incluido por el acrílico, ¿sí? Yo lo que voy a hacer ahora es ponerle cera acá a los resortes y también le pongo cera a las ansas, ¿sí? Para que el acrílico no se me vaya, ¿no es cierto?, para que el acrílico no se me vaya a esos sectores. Entonces por eso le voy a poner cera también ahí esos sectores. Cera rosa, entonces. Tengo que poner esto por acá. Entonces le pongo cera a los resortes en sí. Y le voy a poner cera, ¿no es cierto?, como les decía, a las ansas.
Ahí, ¿eh? Le meto en las anzas para que... Si ven que por ahí la espátula para cera es demasiado grande para meterse, entonces voy a agarrar el extremo de esta lecrón, ¿no es cierto? De esa cucharita. Y con esto me meto, ¿no es cierto? Acá abajo me meto abajo de las anzas. Muy bien. Bueno, ya tengo, ven, como enmascaré todos los resortes, ¿sí? Vamos a hacer ahora, entonces, en el inferior. Entonces, también, si quiero lo marcamos con el lápiz, voy a marcar, digamos, de distal a distal del lateral, lo más hacia gingival posible, ¿sí? De distal a distal de un lateral hacia el otro lateral, lo más hacia gingival posible, y vamos a comenzar a hacer el resorte. Como les decía, vamos a hacerlo, a moldarlo con la angle. Me gusta darle la forma con el angle, con la angle, o con el angle, ¿no? Porque es un alicate en realidad. Bueno, marco la extensión, eso que vaya de distal a distal de un lateral, ¿sí? Entonces marco donde tengo que doblar, y voy a doblarlo. Hago el primer doblez, que el primer doblez es bastante cerrado, ¿ven? Como es bastante pronunciado ese doblez. Y ahí le voy a hacer, ¿no es cierto?, con la torre 1 de la IAM le hago el anza, ¿sí? Ahora lo llevo hacia distal. Me fijo a ver la adaptación cómo está. Está bien. Bien, y le voy a hacer el zigzag. Retentivo. Como esto se me va un poco para abajo en el zigzagueo, ¿no? Lo levanto, sostengo todo el resorte y levanto la colita retentiva. Voy a cortarle un cachito al largo, la punta del resorte, que me quedó un poquito largo. Protegemos con los dedos, y como ya saben que me gusta, ¿no es cierto?, voy a agarrar y voy a fijar con cera Utility, ¿sí? Fijo, digamos, el resorte para ir analizando la adaptación. Las anzas en realidad no tienen que quedar horizontales, ¿sí? Las anzas de los resortes tienen que quedar horizontales, que no queden adaptadas, digamos, a la mucosa. No se preocupen, que no tiene que quedar adaptada a la mucosa. Bien, yo voy a levantar un poquito la colita retentiva, la veo un poco baja.
y le voy a llevar un poquito hacia adentro también. Y la doblo, digamos, una parte, ¿no? La parte más de atrás la doblo con la media caña para adaptarlo y llevarlo más adaptado hacia las caras palatinas, bueno, linguales en realidad, de los premolares y molares. Bien, y ahí tenemos, ¿no es cierto?, ya hecho el primer resorte. Vamos a hacer el otro. Entonces, con la que me gusta, que es la angle, le doy la forma, la curvatura de la arcada en el sector anterior, ¿no?, que corresponden a los incisivos. Le doy esa curvatura. Marco que coincida el mismo largo que el otro resorte, porque ya el otro resorte es mi referencia, ¿no? Entonces marco para hacer el primer doblez. Agarro la torre 1, ¿no?, la torre pequeña de la IAN, para hacer justamente este primer doblez. Ahí lo doblé en un ángulo bastante pronunciado, ¿ven? Y ahora con la torre 1 también de la IAN, ¿sí?, voy a hacer el ansa. Doblo hacia distal. A ver si me quedó bien, no me quedó demasiado. No, lo voy a modificar ese doblez. Está muy marcado, muy hacia adentro me queda. Vamos a hablar un poquito antes. Ahí está, ¿sí? Y ahora le vamos a hacer el zigzag con la media caña. Cortamos el sobrante, ¿sí? La colita retentiva no tan larga, ¿sí? Ya con que tenga 1 centímetro, 1 centímetro, 12 milímetros, 13 milímetros ya está bien, ¿sí? Por ejemplo, esta colita retentiva les digo cuánto tiene. Tiene 14 milímetros, ¿sí? Bien. Voy a cortarlo, está un poco largo, así que le voy a cortar un poco la punta. 1,5 milímetros, 2. Muy poquito. Lo presento. Tengan en cuenta que los resortes estén en contacto con las piezas dentales, ¿sí? Eso acuérdense, que estén adaptados, que estén en contacto con las caras palatinas y linguales, ¿sí? Con las caras palatinas y linguales de los incisivos.
Bueno, y ahí se los voy a mostrar para ver cómo quedan. Los resortes en contacto y adaptados sobre las caras linguales de los incisivos, lo más hacia gingival posible. Las anzas a nivel de los caninos, como pueden apreciar, ¿sí? Se los muestro ahora. Y la colita retentiva, adaptadas, que no queden sobresalidas de las caras linguales, de los dientes, sin que toque los dientes, pero tampoco que demasiado separados porque si no engrosa demasiado el acrílico, ¿sí? Tiene que estar separado 0,5, 1 milímetro. Pongamos 1 milímetro, ¿no es cierto?, de separación. Y ven cómo ahí están los dos resortes, uno superpuesto con el otro. Bien, y ahí tenemos una vista un poco más general, ¿sí? Se lo muestro ahora antes que lo tape con cera. Ahora sí lo tapo con cera rosa, como hice con el superior. Tienen que venir un poquito esto. Y le ponemos sobre los resortes y, como les dije, ¿no?, le voy a poner a las anzas. Que llegue el acrílico a las anzas es importante. Porque esto, digamos, después cuando se mete el acrílico ahí es bastante engorroso sacar. Es bastante engorroso sacar el acrílico que se mete entre las anzas, ¿no? Y dentro de las anzas, ¿no? En la parte bien que corresponde a la anza. Entonces, bueno, eso vamos a tratar de evitarlo. No le pongan cera, digamos, a la cara palatinas y linguales de los caninos porque el acrílico tiene que llegar hasta ahí, ¿eh? Hasta la cara palatina y linguales de los caninos. Entonces no le pongan cera, en esta instancia no le pongan cera a los caninos. Ven cómo queda todo lleno de cera, ¿sí? Ya eso me aseguro de que, bueno, primero que estén fijos bien los resortes y segundo que el acrílico no llegue a esa instancia, ¿no? Es como que delimito la extensión del acrílico también de esta forma. Bien. Bueno, ahora les paso a explicar, digamos, la extensión que tiene que tener el clamp, ¿sí? Vamos a empezar por el sector superior. Miren. Primero que vaya desde la cúspide del canino, marquen la cúspide del canino, marquen las cúspides vestibulares tanto de los premolares como de los molares, ¿sí? Marquemos eso. Lleguen hasta distal del último molar para que hacerle una curvatura, ¿no es cierto? El acrílico, digamos, no tiene ángulos marcados, sino que siempre ángulos redondeados. Le marcamos acá el flanco, lo que es el flanco palatino, ¿sí? Para llegar, ¿no es cierto?, a la cara, cubrir lo que es la cara palatina de los caninos, ¿sí?
en la mayor parte que se pueda, ¿no? Porque a veces, digamos, no siempre se puede acceder a la cara palatina de los caninos. Entonces, marcamos cúspide del canino, cúspides vestibulares, de premolares y molares. Llegamos hacia distal del último molar. Marcamos el flanco palatino, ¿no? Marcamos el flanco palatino. Y después volvemos hasta lo que es la cara, ¿no? Incluimos lo que es la cara palatina de los caninos, ¿sí? Esa, digamos, va a ser la extensión que tiene que tener el clam, ¿no es cierto?, en el sector, en el maxilar superior. En el maxilar inferior, cúspide del canino, lo mismo. Cúspide del canino. Cúspide de los premolares y de los molares. Llegamos hacia distal del último molar. Delimitamos el flanco lingual. Y después vamos a incluir en el acrílico también queda incluido, ¿no es cierto?, la cara lingual de los caninos, ¿sí? Todo esto lo marcamos con lápiz, ¿sí?, antes y después del separador. Bien, entonces, cúspide del canino, cúspide de los, tanto de los premolares como los molares. Llegamos a distal del molar, marcamos el flanco lingual, ascendemos y bueno, y después ahí termina, ¿no es cierto?, en la cara lingual del canino, ¿sí? Entonces tengan en cuenta la extensión, ¿no es cierto?, que tiene que tener lo que está marcado con lápiz, ¿no es cierto? Estamos delimitando la extensión que tiene que tener el acrílico. Lo que voy a hacer ahora es dejarlo en agua. Lo unimos, ¿sí? Lo dejamos en agua. Bueno, acá tenemos la extensión del flanco lingual. Y fíjense cómo llega hasta el canino, hasta la cara lingual de los caninos, ¿no? El acrílico tiene que llegar hasta la cara lingual de los caninos. Y después va a haber acrílico, ¿no es cierto?, también a lo que es la cara oclusal, obviamente. Como tanto en el maxilar superior y maxilar inferior, ¿sí? Y yo le hago un pequeño alivio en cera, como ustedes pueden apreciar, ¿no es cierto?, a lo que es las caras oclusales. Bien, entonces, ahora unimos las dos partes. Unimos las dos partes, ¿sí? Y lo vamos a colocar así como está, ¿no es cierto? Lo colocamos en una taza de goma con agua natural o agua fría, ¿sí?, durante 10 minutos. Lo sacamos, lo secamos y le pasamos separador. Y ahí esperamos hasta que se absorbe el separador. Y lo preparamos para hacer el acrilizado, ¿sí?, que va a corresponder el próximo video.